Cuerpo geométrico. Partimos entonces, ¿qué es lo que es un cuerpo geométrico? Que no hay que confundirlo con figura geométrica, porque la figura geométrica es una figura en el plano, mientras que cuerpo geométrico, ¿cierto? Estamos hablando ya de un cuerpo que está en el espacio. Entonces, vamos a partir definiendo lo que es un poliedro. La palabra poli significa varios, edro significa cara, así que estamos hablando de varias caras. Y la definición dice que es un cuerpo limitado por 4 o más polígonos, donde cada polígono se denomina cara. Sus lados son las aristas y la intersección de las aristas se llaman vértices. Eso es bastante elemental, pero uno tiene que manejarse con los nombres. Entonces, por ejemplo, estos son poliedros porque están limitados por polígono. Aquí hay un polígono, un rectángulo, ¿cierto? Por ejemplo, acá está limitado por triángulos, en este caso por cuadrados, paralelogramos, trapecios, en fin, ¿ya? Y esos son las caras. Cuando me pidan el área de un cuerpo geométrico, es sacar el área de las caras y sumarla, ¿ya? Ahora, sus lados son aristas, ya no vamos a hablar de estas líneas como lados, sino que vamos a hablar de aristas, ¿ya? Cada una es una arista, también hacia arriba esto, que están en forma vertical, también son aristas, y las que aparecen ahí también son aristas, en fin, ¿ya? Bastante arista, y bueno, los vértices, que eso lo identifican bien, ¿cierto? Ahí donde se juntan las aristas, donde se interceptan las aristas, están los vértices, ¿cierto? Estos son los vértices que incluso en esta figura, en este cuerpo, ¿eh? En este cuerpo, eh, este, que también es un vértice, tiene un nombre especial y se llama cúspide. Pero eso lo vamos a ver un ratito más cuando analicemos cada uno de los cuerpos. Bueno, pero ahí estamos partiendo con los que se llaman los poliedros, y aquí está detallado lo que le estaba comentando recién, ¿cierto? Que ahí aparece, está remarcado la arista, ¿cierto? Es un poquito sombreado lo que es la cara, y el vértice, un puntito ahí para indicar que ahí están los vértices. Ya, en eso me imagino que ninguna novedad y ustedes lo saben muy bien. Bueno, estos poliedros se clasifican en prismas y en pirámides. Y aquí entonces uno tiene que empezar a identificar, porque principalmente se habla, ¿cierto?, de los prismas y de las pirámides, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, primero veamos lo que es un prisma, que también es un poliedro que está limitado por estas caras que son paralelogramos, ¿ya?, que son las caras laterales del prisma, y dos polígonos congruentes, esto, lo que están en la base, una base abajo, una base arriba, cuyos planos son paralelos. Claro, estos dos, esta cara y la que está abajo, donde está afirmado, ¿cierto?, este cuerpo, bueno, esas son las bases de este prisma, ¿ya? Entonces, ¿cuándo identifico un prisma? Principalmente porque tiene dos bases, los lados opuestos, o las caras opuestas son iguales, ¿ya? Y son las caras. Entonces, por ejemplo, en la figura anterior que iniciamos aquí en la clase, ustedes ven de que tenemos esta primera figura donde aparece una base, y opuesto a esa base, a esa cara, tenemos otra cara que es de la misma. Entonces aquí tenemos un prisma. Aquí ocurre lo mismo. No, tenemos esta base y arriba no tenemos. Entonces este no es un prisma. Este es un prisma. Tenemos una base, opuesto a esa base, otra cara que es igual, por lo tanto, sí, es un prisma. Aquí tenemos un paralelogramo, puede ser un rombo, no tenemos información, pero ¿son iguales estas dos caras opuestas? Sí, son iguales. O sea, es un prisma. Y como está oblicuo, ¿cierto? Se dice que es un prisma que no es recto, que es oblicuo. ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, este es un prisma recto. No está inclinado, no está como este otro caso. Y aquí, si nos fijamos, tiene una base, ahí tiene otra base, ¿cierto? Pero son diferentes, ¿ya? Entonces, en los prismas, por lo tanto, tienen otros nombres que ya lo vamos a ver más adelante, pero por ahora, entonces reconozcamos bien lo que son los prismas. Ya.
Y entonces aparecen estos nombres que ya vimos, el vértice, la base, la arista, y se agrega este, que no lo habíamos dicho, cara lateral. Cada uno de estos rectángulos, ¿cierto? Es una cara lateral. Ya. Después dice que los prismas se nombran según sea el polígono de su base. Entonces está el prisma triangular, el cuadrangular, el pentagonal, el hexagonal. Claro, entonces este prisma, sabemos que es prisma porque las caras opuestas son iguales, las dos bases, ¿ya? Y aparte de eso, la base es un triángulo, entonces recibe el nombre de prisma triangular. Aquí en este caso tenemos de base un rectángulo, puede ser cuadrado, pero hablamos de prisma cuadrangular, ¿ya? Cuando la base es o cuadrado o rectángulo. Prisma pentagonal, obvio. Pentagonal. Pentágono, pentágono. Prisma hexagonal, obvio. Hexágono, 6 lados. Cara opuesta, 6 lados. Hexágono. Ya. O sea, nada en especial. Estamos ahí definiendo cosas por ahora. Ahora vamos a lo que nos interesa. El volumen, el espacio que ocupan estos cuerpos, ¿ya? El volumen se obtiene multiplicando el área de la base por la altura del prisma, ¿ya? Entonces, cuando tengamos que determinar volumen, vamos a tener que ocupar esa fórmula, que sería área de la base por la altura, ¿ya? Y por lo tanto aquí yo le voy a pedir de que ustedes aprendan esto y lo aprendan en palabra, área de la base por la altura, porque vamos a ir trabajando de esta forma siempre y no vamos a aprendernos un montón de fórmulas, porque hay fórmulas para pirámide triangular, cuadrangular, de distintas fórmulas, pero nosotros no vamos a estar aprendiendo fórmulas, ¿ya? No vamos a aprender esta, ¿no? Área de la base por la altura y listo y se acabó, ¿ya? Bueno, ahí está la base, ¿cierto? Se considera esta base, una sola base, esta, y la altura, que la altura se puede colocar en esa posición, ¿ya? O se puede colocar en cualquier otra. De repente aparece, por ejemplo, aquí indicado desde ese punto medio a este otro punto medio y también nos dicen que esa es la altura h. Y da lo mismo porque esta medida con esta otra es la misma, ¿ya? Así que la altura la pueden ubicar en cualquiera de esas posiciones. Ya. Vamos entonces con algún ejercicio. Dice, el volumen de un paralelepípedo es A. ¿Qué es lo que es un paralelepípedo? Porque no habíamos nombrado hasta ahora paralelepípedo. Bueno, es la caja, la cajita esta típica de cajetilla de cigarro, de fósforo, de zapato, de todo eso. Bueno, el volumen de este paralelepípedo me dicen que es A. Obviamente centímetros cúbicos, metros cúbicos, porque es volumen. Si el paralelepípedo se aumenta, o sea, si en el paralelepípedo se aumenta su ancho al doble. A ver, voy a colocar aquí medidas A, B y C, que son las medidas de largo, ancho y alto. Entonces, supone que ahora tenemos uno que es un poco más grande, así, aproximado, sí, es para guiarse. Entonces dice que se aumenta su ancho al doble. El ancho aquí le pusimos B, por lo tanto aquí tenemos que colocar el ancho 2B. Su largo al triple. Si el largo es A, aumentó al triple, ahora es 3A. Y su altura al cuádruplo. La altura le pusimos C, cuádruplo es 4C. Entonces el volumen de este paralelepípedo aumenta en, bueno, saquemos el volumen de este nuevo paralelepípedo, que va a ser producto de el área de la base por la altura. El área de la base, o sea, 3A por 2B, y por la altura que es 4C, ¿cierto? Y que uno también lo aprende como largo por ancho por alto, ¿cierto? Cuando se estudia, cuando son chiquititos le enseñan eso, el volumen largo por ancho por alto, ¿ya? Bueno, pero largo por ancho significa esto, el área de la base, y multiplicado por 4C, que es la altura. Bueno, la cosa que el volumen nos da 3 por 2, 6, C por 4, 24. 24 A, B, C. Ya. Pero ABC, ¿qué es lo que es? ¿Mm? ABC es el volumen, ¿eh?
el volumen de esta caja anterior. Es A por B por C. Que nos dijeron que era igual a A. Entonces B, el volumen, es igual a A por B por C, que es igual a, que es la información que nos dieron. O sea, aquí tenemos que el volumen es A por B por C, y acá tenemos que el volumen es 24 veces A por B por C. O también, si quieren, le pueden colocar 24 veces A, porque A es A por B por C. Ya, y ahí tenemos la información. Uno es ABC y el otro es 24 ABC. ¿En cuánto aumentó? Aumentó en 23 ABC o en 23A, que es lo mismo. Si teníamos una A, 24A. ¿En cuántas A aumentó? En 23. Listo. Ahí está el primer ejercicio de volumen. 2. ¿Cuál es el volumen de una caja cúbica? Ya, si nos dicen que es una caja, entonces hacemos la cajita ahí, las caras iguales. Para cubrir sus caras se ocuparon 54 centímetros cuadrados. O sea, nos están hablando de área, ¿ya? Para cubrir las caras, tal como si te fuera una caja que uno quiere usarlo como caja de regalo y lo envuelve con un papel de regalo y entonces envuelve todas las caras, ¿ya? Entonces, más o menos esa es la idea y se cubren las caras con 54 centímetros cuadrados de papel. Si este es es una caja cúbica, es un cubo, ¿ya? Entonces significa que largo, ancho y alto son iguales, ¿ya? Y si son iguales, ¿ya? Tenemos que cada cara es un cuadrado, ¿ya? Si cada cara es un cuadrado, el área va a ser obviamente A por A cuadrado, ¿ya? Pero tenemos 6 caras iguales, o sea que el área en su totalidad es 6 veces A cuadrado. 6 veces la de una cara, esa es el área total de esta caja cúbica. Ya, pero nos dicen que para cubrir sus caras se ocuparon 54 centímetros cuadrados, o sea, me están dando el área. Me dicen de que el área total que se ocupó fueron 54 centímetros cuadrados, que es igual a 6 A cuadrado. Y entonces A cuadrado es 54 dividido 6. Y eso da 9. Extraemos raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Tan, tan. Ya, ¿qué es lo que es 3? La arista, ahí está. Pero ¿me preguntan eso? No, pues me preguntan ¿cuál es el volumen? ¿Ah? Y el volumen sabemos que el área de la base A por A cuadrado por la altura que es A. O sea, A cuadrado por A al cubo, ¿cierto? Que esto es A elevado a 3, pero como esta expresión sale de un cubo, le colocaron el nombre de A al cubo, ¿ya? Entonces de ahí sale ese nombre de cubo. Ya. Todo lo que estábamos trabajando, ¿cierto? Era relacionado con los prismas. Vamos con las pirámides. Ya. ¿Qué son las pirámides? Son poliedros que tienen una sola base. ¿Ah? Entonces, a diferencia del anterior, los anteriores tenían dos bases, dos caras opuestas que llamamos base. Aquí tiene una sola base, que es un polígono cualquiera. Y sus otras caras son triángulos. Sus otras caras son triángulos que se unen en un vértice común. Vértice, se fijan que este es un vértice, pero que se recibe el nombre de cúspide o vértice de la pirámide. Ya, ahí tenemos todos los elementos. Entonces, aparece el vértice. Ya sabemos, todo esto donde se unen las aristas son vértices. Tenemos la base, que es una sola. Las aristas, ya sabemos, cada línea esta es una arista. Las caras laterales, que también le dije que las caras laterales son triángulos. Tenemos la cúspide, que este punto es el punto, bueno, es tal como cuando se habla de la cúspide de una montaña, ¿cierto? Hablan del punto más alto de la montaña. Bueno, aquí también estamos hablando de cúspide, del punto más alto de esta figura. Y aquí aparece un elemento nuevo, el apotema, que supongo alguna vez lo han sentido nombrar, se han trabajado con estos cuerpos geométricos, ¿ya?
¿Qué es lo que es el apotema? Bueno, simplemente el apotema es la altura del triángulo, ¿ya? ¿Se fijan que cada cara lateral es un triángulo? Bueno, si a ese triángulo le trazamos la altura, se forma el apotema. Entonces aquí le voy a agregar, sí, a la figura un 90 grados, ahí, 90 grados, ¿no? Ahí. Ahí tiene que haber 90 grados para que sea una altura, ¿no? Ahora, a ver, me podrían decir, bueno, pero si es la altura del triángulo, ¿por qué no le dicen altura nomás? Porque si no tendríamos el problema de que habrían dos alturas. Porque hay una altura que es la altura que corresponde a la pirámide, que parte desde la cúspide, desde el vértice, y llega justo al punto medio de la base. Entonces, esa es la altura de la pirámide, ¿ya? Entonces, como también había altura de los triángulos en cada una de las caras, bueno, para evitar esa confusión, se creó esto de el apotema. Pero ustedes no tienen que complicarse, ustedes ya saben ahora que cuando le hablen de apotema le están hablando de la altura del triángulo, ¿ya? De las caras laterales. Y una cosa importante que uno tiene que saber acá, porque en algún momento lo podemos necesitar, es que uno siempre puede trazar esta línea y formar triángulos rectángulos, ¿ya? Incluso uno puede trazar la línea aquí, ahí, y también se forma triángulos rectángulos, ¿ya? Estoy hablando de triángulos rectángulos, de estos triángulos que están acá, esos triángulos que se forman así, son triángulos rectángulos, ¿ya? Así que atento con eso porque de repente vamos a tener que necesitarlo, que ocuparlo. Ya, las apotemas son las alturas de las caras laterales de la pirámide. Ya, ahí está dicho por si acaso.